También quiero resaltar que el colega Carlos Guerra ha tenido premio de la universidad por haber realizado su tesis doctoral, que es una tesis que ha sido premiada, ¿no?, por una de las mejores. Bueno, entonces presento a ustedes al colega Carlos Guerra. Gracias. Bueno, solo quisiera agradecer a todos los colegas, amigos y también compañeros de trabajo y también de algunos eventos científicos con quienes nos hemos conocido. También resaltar que, bueno, fui presidente de comité de ética, ahora ya solamente soy miembro nada más. Quisiera también agradecer por el tiempo y quisiera que esto sea más que todo una charla, que también sea un diálogo. Si alguien tiene una duda, levanta la mano y podemos conversar o esclarecer alguna duda. Eso tampoco es una clase, es simplemente una divulgación científica de lo que se está haciendo para que todos tengan conocimiento que acá en el Perú estamos también tratando de hacer investigación en una de las enfermedades que quizá hasta la fecha siguen trayendo problemas de salud pública. Bien, primero, si nos remontamos a la historia, todos sabemos muy bien que esta enfermedad era desconocida hace muchos años atrás. Ahora los pacientes que sufren de la enfermedad saben perfectamente qué medicamentos tomar y cómo controlar la enfermedad. Esta era una enfermedad donde los pacientes morían rápidamente. Y lo que llamaba la atención era que afectaba principalmente población de alto riesgo. Estamos hablando de hombres que tienen sexo con otros hombres. Pero ahora es una enfermedad que afecta a todos. Así, si bien es cierto, se había descubierto el virus hace unos años atrás, o sea, más o menos 26 años, en realidad el virus ya circulaba, especialmente en África, porque se sabe muy bien que en Kinshasa, parte de África Central, ya se tenía conocimiento de que este virus estaba circulando por estudios de epidemiología molecular que recién salieron a la luz hace algunos años atrás. Pero en esa época no se sabía nada, era como una enfermedad silenciosa que se iba expandiendo poco a poco. Y quizá una de las cosas que llama la atención es el salto que el virus habría dado del simio al hombre, porque antes era el virus de la inmunodeficiencia del simio, pero luego se convirtió en el virus de la inmunodeficiencia humana. Y una de las actividades a las cuales se relacionó justamente fue la caza. Porque esta actividad que hacía el hombre nativo de África no era con escopetas, ni con jeep, ni nada por el estilo, era corriendo y con estas lanzas. ¿Para qué? Para poder cazar a este animalito que era su fuente de alimento. Entonces, durante esa persecución habían heridas, habían llagas, y también de parte tanto del cazador como de la presa. Entonces hubo ese intercambio de fluido biológico infectado que luego en el hombre empezó a evolucionar. Y la evolución se dio justamente gracias a este gráfico que podemos apreciar aquí. Este es un árbol filogenético. Y este árbol filogenético, que tiene diferentes ramas, nos indica cómo es que este virus evolucionó. Si ustedes se fijan en las letras rojas, vemos a VIH tipo 1, y al costado, muy cercanos a ellos, estos son como caminitos que nos van relacionando con nuestro antecesor más próximo, y en este caso tenemos al virus de los chimpancés. Y si nosotros vemos más abajo, encontramos al VIH-2, y el VIH-2 también está relacionado con otros tipos de VIH que afectan también a primates. Entonces lo que nos dice este arbolito, este árbol filogenético, es que tanto el VIH-1 como el VIH-2
tuvieron como antecesor común a un VIH que infectó a estos animalitos anteriormente, pero con el tiempo fue evolucionando y dio origen finalmente a los virus que ya conocemos. Ahora, tanto el VIH-1 como el VIH-2 tuvieron origen diferente, es decir, cada uno se originó de un virus o una cepa de primate totalmente distinto. Por lo tanto, tienen características virológicas diferentes. Y es más, si nosotros analizamos desde el punto de vista epidemiológico, vamos a ver que el VIH-1 es pandémico, a diferencia del VIH-2 que se encuentran en algunas regiones del mundo. Haciendo un análisis epidemiológico de la situación del VIH en el mundo, podemos apreciar que el VIH sigue afectando a muchas personas y van muriendo cada vez más. Sin embargo, los últimos reportes de la Organización Mundial de la Salud y también otras instituciones que estudian el VIH-Sida en el mundo refieren que los casos por SIDA y por lo tanto los casos de muerte cada vez se van disminuyendo. Pero el problema es que los casos de infección todavía siguen en aumento y especialmente en zonas como África, donde la prevalencia es realmente muy alta. Y también en algunas zonas de Latinoamérica. Actualmente existen 20.9 millones que reciben antirretroviral, ¿okay?, que tienen acceso al antirretroviral. Acá en el Perú nosotros, digo nosotros porque pertenecemos al Ministerio de Salud, proveemos a los pacientes de antirretrovirales totalmente gratuito. ¿Y quién lo paga? Pues toda la población. Toda la población con sus impuestos paga ese tratamiento para los pacientes afectados. Y esto es importante porque el antirretroviral lo que hace es evitar la transmisión de madre a hijo. Sabemos muy bien que si una mujer está gestando y está infectada con VIH, la probabilidad de transmisión del virus al feto puede ser de más o menos un 30%. Pero si nosotros aplicamos antirretrovirales a la gestante, esto puede desaparecer hasta 0%, o sea, puede llegar hasta 0%. Por lo tanto, la cobertura de los antirretrovirales es importante para evitar la transmisión en esta población infantil. Pues entonces, gracias a los antirretrovirales es que 13 millones salvaron de morir, lo que antes no fue, estamos hablando más o menos de los 2000 para abajo, donde todo el mundo moría y moría por VIH-Sida. El perfil de la enfermedad en nuestro país va de esta forma. Lo que vemos en línea son los casos de VIH que se han ido reportando a lo largo de todos los años, ¿okay? Y lo que vemos en barras rojas son los casos por SIDA. Hay que diferenciar la infección de la enfermedad, ¿okay? Cuando una persona está infectada con VIH, aparentemente puede estar saludable y pasar totalmente inadvertida. Pero cuando llega a un estado de SIDA, estamos hablando ya de un caso severo, donde el paciente empieza a tener enfermedades oportunistas, porque la protección inmunológica cae totalmente y el paciente generalmente muere por TB, incluso por una micosis, etc. Entonces, las oportunistas son los que generan SIDA. Pero lo que pueden ver acá en estas barras rojas es que los casos por SIDA están disminuyendo. Y esto se ha visto principalmente a partir del año 2004, en que el Ministerio de Salud empieza a adoptar el tratamiento antirretroviral. No estamos hablando de salud, que ya lo tenía 8 años atrás, dando antirretrovirales a los pacientes afectados. Lo que sí me llama la atención es que en esta torta, donde encontramos el grueso, que son los pacientes que se infectan por transmisión sexual, los casos de transmisión vertical están aumentando. Hasta hace poco era 1% y está llegando a 2%, mientras que los casos por vía parenteral, es decir, por accidentes con algún instrumento infectado, está disminuyendo a 0.46%. ¿Qué nos dice esto? Si yo les había mencionado que el tratamiento antirretroviral podía evitar la transmisión vertical y en el Perú están aumentando los casos de transmisión vertical, es que algo no se está haciendo bien, ¿correcto? Entonces necesitamos hacer vigilancias de la enfermedad, necesitamos mayor cobertura a los antirretrovirales, dar una mejor educación a las mujeres gestantes, porque parece que se están yendo y no están siguiendo las políticas de tratamiento en sus centros de salud.
La epidemia en el Perú es como este triángulo invertido. La mayoría o el grueso de los casos se encuentran en poblaciones de alto riesgo. Estamos hablando de HSH. Cuando me refiero a HSH son hombres que tienen sexo con otros hombres. Luego las trabajadoras sexuales con 2% y luego población general, que en este caso está representado por gestantes, que es un 0.23% de prevalencia de la infección. Si ustedes observan esta estadística, pueden apreciar que la población transexual es la población de mayor riesgo de infección por VIH, porque acá vemos una prevalencia de 32%. Entonces, en esta población es donde nosotros enfocamos principalmente nuestra atención, porque es una población donde realmente el virus está generando grandes estragos. Otra cosa importante es que la cobertura de antirretrovirales sigue siendo bajo. La relación de infección VIH hombre-mujer ha ido disminuyendo también. Al principio fue 9-1, ahora está llegando a ser de 3-1 y eso se está acercando. Puede ser de 1-1 también. Y finalmente, pues que los niños que nacen están pues naciendo con VIH. Lo que nosotros tenemos que hacer es justamente evitar esta transmisión. Entonces, reescribiendo el tratamiento del VIH para el 2020, lo que nosotros tenemos que hacer es llegar a unas cifras importantes. ¿Cuáles son esas cifras? 90, 90, 90. ¿Qué es lo que significa? 90% de personas diagnosticadas, 90% en tratamiento y 90% con supresión viral. Nosotros no podríamos llegar a esta meta ideal si es que nosotros, por ejemplo, no hacemos un diagnóstico oportuno. ¿Cómo logramos eso? Por ejemplo, con pruebas rápidas, más eficaces, con un mayor acceso a estas poblaciones de alto riesgo, etcétera, etcétera. 90% en tratamiento, necesitamos comprar nuevos antirretrovirales, porque lo que maneja el MINSA probablemente no esté de acuerdo con el perfil de resistencia que tienen los pacientes, y centrarnos más en la población de alto riesgo. Ojo, que el tratamiento antirretroviral también tiene o genera estragos en el paciente. Necesitamos abordar la parte genética del paciente que está recibiendo el antirretroviral. Y finalmente, lograr la supresión viral. Cuando un paciente se hace resistente a los antirretrovirales, la carga viral no disminuye, sino más bien se dispara. Vamos a ver que en los estudios que estamos haciendo, muchos de los tratamientos antirretrovirales que se da normalmente a los pacientes no van de acuerdo con su carga viral. Un ejemplo es este. Lo que ocurre, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Este es un perfil de un estudio 90-90-90 que se hizo. Y si ustedes pueden apreciar acá, lo que vemos acá es la cantidad de personas viviendo con VIH, que es un 100%. Pero miren la cantidad de personas diagnosticadas, 45%. Estamos a la mitad. Miren la cantidad de personas que reciben tratamiento antirretroviral. 33%, menos de la mitad. Y las personas que viven con supresión viral, 23%. Este es un perfil que se asemeja mucho a nuestra realidad nacional, a nuestra realidad peruana. Entonces, para lograr estos ideales, tenemos que trabajar. Y esto es un trabajo conjunto, tanto en decisores políticos como en la comunidad científica. ¿Y quienes hacemos ciencia? Principalmente los que estamos involucrados en estos problemas de salud pública. Pero también la academia, es decir, las universidades, tienen que ir de la mano con nosotros. Por eso que ahora estamos haciendo, por ejemplo, convenios con universidades para poder trabajar conjuntamente y dar oportunidad, por ejemplo, a estudiantes de maestría, doctorado o licenciatura que quieran sacar su tesis, puedan también apoyarnos en este tipo de trabajos. Voy a hablar brevemente acerca del virus. Como sabemos muy bien, el virus es un virus de ARN. Tiene una cápside que envuelve este ARN. Son dos moléculas de ARN y dentro de esta cápside encontramos proteínas virales, pero también se encuentran proteínas del hospedero. ¿Okay? Como que el virus ha adoptado la proteína del hospedero para poder mejorar su replicación y su ensamblaje. Y embebida la nucleocápside está a través de esta membrana celular. Es una membrana de una célula que el virus ha ido robando con el tiempo y ahora ya lo tiene como su ropa, ¿no? Dentro de esta membrana celular hay proteínas virales muy importantes, como la GP120 y GP41, que son proteínas
utilizadas como blanco para diagnóstico, utilizadas como blanco para estudios de epidemiología molecular, pero sobre todo que este virus necesita estas proteínas para poder infectar. ¿Cómo lo hace? Bueno, reconoce a la célula y actúa como si fuera un ladrón, ¿no? Que se mete a una casa, saca su llave, mete por la cerradura e ingresa facilito, ¿no? Aquí está el problema. Este es el, digamos, donde se tiene que atacar, porque si el virus ingresa a la célula, como se dice coloquialmente, estamos fritos. Entonces, si el virus ingresa a la célula, requiere entonces reconocer este receptor CD4 y también un receptor que le acompaña, que es un receptor de quimiosinas. Hay muchos receptores de quimiosinas, pero el que reconoce es el CCR5 en una fase temprana. Y en una fase tardía de la infección, deja de reconocer este receptor y reconoce otro que se llama CXCR4. ¿Okay? Entonces, cuando reconoce este receptor CXCR4, estamos en una fase tardía de la enfermedad, y esto de reconocer diferentes receptores se conoce como tropismo del virus. Entonces, el virus cambia de tropismo en un estado, cuando pasa de un estadio agudo a un estadio crónico. Bueno, una vez que el virus ingresa a la célula, deja su membrana arriba, como quien deja su carro estacionado por allá, y luego empieza a pasar por una intrincada malla de citoesqueleto de la célula, y durante este transcurso va transformando su ARN en un ADN complementario a través de su transcriptasa reversa, que es una enzima. Una vez que llega acá, necesita ingresar al núcleo, y para poder ingresar al núcleo actúa todo un complejo de proteínas celulares que reconocen dominios específicos dentro de las proteínas virales, porque este virus ha aprendido a imitar dominios que son regiones dentro de las proteínas homólogas a dominios celulares. Y además, una vez que ya ingresó a través de los nucleoporos del núcleo, se integra al ADN genómico a través de una enzima que se llama integrasa, que reconoce sitios específicos que se conocen como LTR, los terminal repeat, y estas regiones específicas están en sitios o puntos dentro del genoma del hospedero. Entonces tenemos diferentes copias del virus dentro del genoma del hospedero. Esta fase se conoce como fase proviral. Durante la fase proviral, el virus está como dormido, pero es engañoso porque en cualquier momento se activa. Esta es la fase en donde nosotros podemos hacer, por ejemplo, diagnóstico molecular, extrayendo el ADN del paciente y amplificando el genoma del VIH que está aquí. ¿Okay? Pero en la fase crónica de la enfermedad, cuando el virus ya sale y se convierte en virus circulante en plasma, necesitamos monitorear si los antirretrovirales que utilizamos están siendo eficaces. Entonces, para eso utilizamos metodologías como, por ejemplo, determinación de la carga viral por PCR en tiempo real, para determinar cuánta carga viral tiene el paciente en ese momento. Si logramos suprimir la carga viral, podemos simplemente ya no detectar la carga viral. Pero esto es engañoso porque siempre va a haber ADN proviral y siempre va a surgir. Y es como un drogadicto cuando toma su droga. Cuando un drogadicto toma su droga, pues se vuelve muy loco, muy alocado y está muy vivaz. Lo mismo sucede con el VIH cuando le damos antirretroviral. Se aloca, se selecciona y se vuelve más fuerte. Entonces en algún momento llega el virus a volverse totalmente invencible a los antirretrovirales. Y ahí es donde el paciente está en problemas. Lo que se tiene que hacer, y esto ya es la parte clínica, es que los médicos sepan en qué momento dar tal o cual antirretroviral. Pero para eso estamos los que analizamos el virus para poder proveer de información importante al clínico para que pueda intervenir al paciente. Ahora quisiera hablar sobre VIH y evolución, porque justamente el trabajo que les voy a mostrar son los factores que intervienen en la evolución del virus. Hay diferentes formas de poder medir la evolución. Una de ellas, por ejemplo, es a través de la diversidad genética, otra es a través de las infecciones mixtas, a través de la recombinación, la hipermutación, a través del tropismo viral y finalmente a través de las mutaciones de resistencia. Bien, entonces a través de estos factores podemos nosotros ver cómo es que el virus está evolucionando. Si el virus cambia, medimos la diversidad genética.
Si hay infecciones mixtas, podemos saber que el virus está, por ejemplo, combinándose con otro virus que vino de otra fuente, ¿no? Por ejemplo, un paciente de VIH tiene sexo sin protección con otro paciente con VIH, ¿qué sucedería ahí? Hay una reinfección, que puede ser una coinfección o superinfección de otra cepa de VIH, y aquí ocurre una infección mixta. Si los virus se combinan, porque ya se encontraron un VIH distinto a otro, se combinan como si fueran una plastilina de diferente color, ocurre la recombinación. Esta recombinación ayuda a mantener el fitness viral, es decir, la capacidad replicativa del VIH, lo cual lo hace mucho más fuerte, entre comillas. La hipermutación es un fenómeno que ocurre porque nosotros generamos hipermutación. No es porque el virus hipermute, sino que nosotros como hospederos tenemos un mecanismo que hace que el virus hipermute. Es un mecanismo de defensa, ¿okay? Sin embargo, el virus ha utilizado la hipermutación para sobrevivir y hacerse más fuerte. Eso también les voy a comentar más adelante. El tropismo, que ya les comenté, cuando el virus reconoce un receptor CCR5, es un virus R5. Y cuando reconoce un receptor CXR4, es un virus X4. Y finalmente las mutaciones de resistencia. ¿Por qué razón? Porque estas mutaciones de resistencia están relacionadas a todos los demás eventos. ¿Okay? Bueno, continuando entonces, vamos a ver que todos estos eventos, todos estos factores van a hacer que este virus, que al principio fue A, se convierte en un virus B, un virus diferente. Bien, algunos antecedentes respecto a la diversidad genética. Como pueden ver aquí, estas tortas multicolores se refieren a todos los subtipos de VIH que hay en el mundo. El VIH se divide en dos, como ya les había mencionado en un principio, VIH1 y VIH2. El VIH1 se divide en 4 grupos, M, N, O y el recientemente identificado P. De estos 4 grupos, el más importante, porque es más prevalente, es el grupo M, ¿okay? Que viene del término mayor. El grupo M, a su vez, se divide en subtipos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, hasta ahí nomás nos quedamos. Son todos los subtipos que hasta ahora se han reconocido. Pero también les mencioné que había un evento que se llama recombinación, ¿se acuerdan? Entonces, cuando hay recombinación, los subtipos que antes eran A, ahora ya no son A, ahora son AB, AJ, DC, etc., ¿no? Entonces, eso complica más la situación. Y lo que vemos acá, por ejemplo en Sudamérica, son los subtipos encontrados, y el que predomina más es el subtipo B. ¿Qué hay con relación a las infecciones mixtas? Bueno, como les había mencionado, tenemos, por ejemplo, las coinfecciones. Es decir, un paciente, piña, ¿no? Piña digo porque tiene muy mala suerte, tuvo contacto sexual con un compañero o una compañera infectada, y este compañero o compañera tenía 2 cepas circulantes de VIH diferentes en su cuerpo. Entonces, en una coinfección, en un mismo tiempo, este paciente se coinfecta con 2 cepas al mismo tiempo. Pero en la superinfección, esto puede ocurrir de manera simultánea, es decir, primero viene una cepa 1 y luego viene una cepa 2. ¿Cuándo ocurren estas situaciones? Cuando la persona es muy promiscua, ¿okay? Y ahora ustedes me dirán, no, pero el peruano no es así, los promiscuos son los gringos. En un estudio que hemos hecho de prevalencia de la resistencia, y acá mis compañeros de mi grupo lo entienden muy bien, hemos visto que el peruano realmente es promiscuo, ¿okay? Entonces, esto puede ser sí un problema importante en nuestro país. Y bueno, ¿qué pasa cuando ya el paciente está coinfectado o superinfectado? Simplemente que se empiezan a combinar todos los subtipos, ¿okay?, que están presentes en esta persona. Pero estas coinfecciones o superinfecciones pueden ocurrir de un mismo subtipo, es decir, un subtipo B con otro subtipo B, o entre diferentes subtipos, cuando hay un subtipo B y un subtipo A o un subtipo C, etc. Entonces, en el primer caso se llama infección mixta intrasubtipo y en el segundo caso intersubtipo. ¿Cuál es la relevancia clínica de todo esto?
Pues se ha demostrado que cuando un paciente presenta coinfección, generalmente sus células CD4, las que le protegen inmunológicamente, caen abruptamente. Y al caer, el paciente puede tener riesgo de progresar a SIDA rápidamente. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa con su carga viral? Pues su carga viral aumenta totalmente, a diferencia de una infección simple. ¿Ok? Entonces, en una coinfección, los CD4 bajan y la carga viral sube. ¿Qué pasa con los índices de supervivencia? Cuando un paciente está coinfectado, los índices de supervivencia, en este caso es de CD4, como dije, disminuye totalmente, y esto es a través del tiempo, esto es visto a través del tiempo. Pero cuando vemos, por ejemplo, la carga viral, en este caso, aumenta rápidamente y en poco tiempo. Bien, el otro punto importante que quería mencionar es la recombinación. Ya hemos hablado de las infecciones mixtas, pero cuando ocurre una infección mixta y se encuentran dos virus que son diferentes, ellos se encuentran, se gustan y se casan. Hacen un matrimonio entre ellos y forman un hijito nuevo, que es este de acá. Un virus recombinante. ¿Cuál es la importancia de los virus recombinantes? Es esto, que incrementa el fitness viral. El fitness viral significa su capacidad replicativa. A mayor diversidad, mayor capacidad replicativa, y por lo tanto el virus se hace más fuerte. Ojo, esto tiene mucho que ver también con la resistencia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si un virus es resistente a un fármaco y se recombina con otro resistente a otro fármaco, el virus recombinante va a tener doble resistencia a esos fármacos. O sea, también tiene importancia desde el punto de vista de resistencia a los fármacos. El tropismo, como dije anteriormente, se refiere a cómo el virus reconoce estos receptores de la célula. Si es un virus que reconoce el receptor CXR5, es un virus R5. Pero si reconoce el receptor CXR4, es un virus X4. Los virus R5 tienen una gran capacidad replicativa y aparecen y son bastante infectivos. Incluso si un paciente tiene una reducida proporción de X4, cuando infecta a otro, los virus R5 son los que ingresan rápidamente y los X4 se van quedando. Pero los X4 empiezan a aparecer ya en una fase tardía de la enfermedad. ¿Cuál es la característica de estos X4? Su característica es que forman sincitios entre células. Al infectar una célula, van juntando con otra y van juntando y van generando grandes sincitios de células que van haciendo que el paciente se vaya afectando desde el punto de vista de salud. Por lo tanto, los X4 son un mal pronóstico de la enfermedad. Si encontramos un paciente con X4, estamos hablando de un paciente que va a progresar a SIDA rápidamente. Acá vemos, por ejemplo, en esta tabla, cómo los virus R5, por ejemplo, son los que se encuentran acá, y esta es la proporción de SIDA, no progresan rápidamente a SIDA, pero cuando un virus cambia su tropismo o tiene características de infección mixta o es recombinado, la proporción de SIDA se acelera rápidamente a través del tiempo. ¿Qué hay con respecto a la hipermutación y la resistencia? Como le mencioné, la hipermutación no se debe a que el virus hipermute. El virus no hipermuta por sí solo. Lo hace a través de este sistema o complejo que se llama ApoS3. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos este sistema ApoS3 que actúa como si fuera un niño travieso que empieza a generar garabatos en una hoja bonita, bien escrita. Genera garabatos. Esos garabatos entiéndanse como mutaciones. ¿Okay? Entonces al final el virus termina tan mutado que no sobrevive. Y entonces ahí el sistema ApoS3 triunfó, ¿cierto? Si todos los tenemos, ¿por qué razón el virus sigue ganando esta batalla? Porque el ApoS3 no gana en todas las batallas, mejor dicho, casi nunca gana. ¿Por qué razón? Es que el virus tiene una proteína que se conoce como BIF. El BIF reconoce al ApoS3
y llama a otras proteínas celulares que forman parte de un esplizosoma, que lo manda a un sistema de ubiquitinación y degradación. Por lo tanto, el BIF es una proteína de virulencia, porque reconoce el ApoBC3 y lo degrada. ¿Okay? Entonces, la hipermutación es un caso que se da en muy raras, pero muy raras veces, muy raros casos. Pero a nivel de ADN proviral sí hay una mayor frecuencia de hipermutación, porque ese ADN proviral corresponde, digamos, al archivo del virus, o sea, el historial del virus en toda la vida del paciente. Entonces ahí sí podemos encontrar virus hipermutado que nunca salió al aire, nunca salió como virus circulante, se quedó como virus archivado o ADN proviral. ¿Hasta ahí todos están en la onda? Muy bien. ¿Cuál es entonces la importancia de la hipermutación? Pues se ha descubierto que algunos pacientes que presentan hipermutación, estos son pacientes que presentan hipermutación, también presentan mutaciones de resistencia. ¿Okay? Eso significa que la hipermutación ha sido utilizada por el VIH como para girar el sentido de la pistola. Si antes lo apuntábamos así con el ApoBC3, el virus ha cambiado el sentido de la pistola y ahora nos apunta hacia nosotros. Entonces, ha aprovechado la hipermutación para generar mutaciones de resistencia. Desafortunadamente. Entonces, mientras más hipermutado esté un virus, más mutaciones de resistencia va a presentar. Y eso se ha visto en estos casos en que los pacientes que a pesar que han presentado hipermutación, han generado o han presentado también mutaciones de resistencia. Bien, y finalmente la resistencia. La resistencia pues, es la capacidad de un microorganismo a resistir la actividad antibiótica de un fármaco. En este caso, o antimicrobiológico. En este caso tenemos un virus wild type acá, que por la terapia antirretroviral es seleccionado y empiezan a reemerger entonces virus mutantes, porque los virus mutantes siempre están ahí, solamente que los vamos seleccionando con los fármacos. ¿Okay? Esto se llama resistencia adquirida, pero cuando un virus está en sangre de un paciente y de pronto recibe la visita de un virus mutante resistente, este virus mutante empieza a contagiar a los demás, haciendo que toda la población se vaya haciendo mutante, resistente, y finalmente se empieza a presentar fallas a los fármacos. Por lo tanto, cuando un paciente se infecta con una cepa resistente, estamos hablando de una resistencia transmitida. No es que la adquirió con el fármaco, sino que alguien le contagió una cepa resistente. Entonces, la resistencia por los fármacos sí tiene una base científica. Simplemente la selección de las cepas resistentes que tienen esta mutación. Pero ahora se han descubierto otros factores que también intervienen en la resistencia. ¿Cuáles son? La recombinación, que ya les mencioné, ¿se acuerdan? La recombinación. Las infecciones mixtas, porque si un paciente tiene un VIH resistente y reinfecta a otro con una cepa mutante, le está pasando una cepa resistente. Entonces las infecciones mixtas también están involucradas en la resistencia. La presencia de mutaciones subtipo específicas. ¿Se acuerdan de los subtipos A, B, C, D, F, G? Bueno, ahora se ha descubierto que cada subtipo maneja su propia mutación de resistencia. Por ejemplo, una mutación que es resistente para el subtipo A no necesariamente es resistente para el subtipo B. Y para el subtipo C, una mutación que es resistente a un fármaco puede ser doblemente resistente para el subtipo B. Por lo tanto, se complica un poco más la cosa, ¿no? Porque entonces tendríamos que también identificar cuáles son los subtipos de VIH para darnos cuenta si realmente esta mutación es resistente o no. Y finalmente, como les mencioné, la hipermutación que genera mutaciones de resistencia. En este modelo de transmisión que vemos acá, encontramos dos escenarios principales: una población altamente resistente, una población de alto riesgo, de comportamiento de alto riesgo, y una población de bajo riesgo.
Pero hay una población puente que promueve la transmisión de estos virus a este grupo. ¿Okay? ¿Dónde estamos nosotros? No sé dónde estarán ustedes, pero esta es la población general. ¿Okay? Esta es población de alto riesgo. Acá están trabajadores sexuales, HSH, trans. Y en esta población puente encontramos personas que tienen comportamiento, digamos, un poco críptico, ¿no? O clandestino, digamos así, ¿no? Que en su casa son unos santos, pero en la calle son unos locos. Entonces ellos, por ejemplo, tienen su familia, pero también tienen contactos que son de riesgo, con trabajadores sexuales, con trans, etc. Entonces esta población puente son los que transmiten el virus de este grupo a este grupo. Entonces en el Instituto Nacional de Salud estamos nosotros investigando dos poblaciones, esta población y esta población. La población puente es un poco más difícil de abordar, porque nadie dice la verdad, ¿verdad? O sea, nadie dice, oye, yo soy población puente. Pero estamos haciendo los estudios para poder abordar este problema desde un punto de vista más antropológico. Sin embargo, lo que les voy a contar en esta noche es justamente este grupo. Este grupo, el cual está formado principalmente por población trans, donde la prevalencia es alta. Entonces, el problema es que no se conoce con detalle cuáles son los subtipos que están en esta población de trans, trabajadores sexuales. Falta información sobre estos eventos que les comenté. No se ha explorado eventos de hipermutación, tampoco se cuenta con información de tropismo y mucho menos sobre el perfil de resistencia en esta población de alto riesgo. Finalmente, tampoco existen estudios nacionales o internacionales que integren todos estos eventos para poder abordar la evolución molecular del virus. Por lo tanto, la hipótesis sería que la evolución molecular que infecta a esta población de alto riesgo, que son trabajadores y trabajadores sexuales, ocurre de manera diferente en población que no son trabajadores sexuales, o sea, una población general, una población de bajo riesgo de infección por VIH-Sida, y que todos estos eventos podrían estar involucrados en la recomendación de los subtipos, situaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Describir los eventos que están relacionados con la evolución molecular del VIH en sujetos peruanos, y para eso estamos utilizando o hemos integrado a un grupo que es de bajo riesgo, que no son trabajadores sexuales trans, ni son trabajadores sexuales mujeres. ¿Okay? Entonces el estudio es un diseño descriptivo exploratorio de corte transversal, donde en un solo tiempo, en un solo momento, investigamos una población de alto riesgo y de bajo riesgo. Y son 93 sujetos estudiados durante un tiempo de 8 meses. Obviamente necesitamos los consentimientos informados, necesitamos definir algunos factores epidemiológicos o parámetros como sexo, que todos sean mayores de edad, que sean confirmados por VIH y que hayan ejercido trabajo sexual en los últimos 5 años. Y en la población de bajo riesgo, obviamente, que sea población donde el seguimiento sea estricto, ¿no? Y para eso nos hemos enfocado en población militar, pero no en tropa, ¿okay? En tropa casi nadie sabe lo que pasa con los tropas, pero sí con los oficiales. O sea, los oficiales dentro de la población militar es la población más cuidada, donde se le hace seguimiento todos los días, se ve cómo van, etc. Entonces es una población donde tenemos la certeza que existe muy bajo porcentaje de actividad de riesgo. ¿Okay? Y simplemente hemos excluido a aquellos que tengan alteración mental porque no podrían dar su consentimiento. Estas son las características de la población en estudio. Lo que llama la atención es que todo este grupo que nosotros incluido en el estudio son pacientes VIH positivos. Sin embargo, cuando nosotros nos centramos en la población de trabajadores sexuales, vemos, por ejemplo, que el 82% de la población sigue ejerciendo trabajo sexual, a pesar que son VIH. En el caso de las mujeres, más de la mitad sigue ejerciendo trabajo sexual. Y algunos incluso son de exportación, o sea, van al extranjero a ejercer trabajo sexual. Y también hubo un caso de bisexualidad. También otra cosa que llama la atención es el consumo de drogas. Es bastante alto en población trans
En cambio en mujeres es casi nada, es nada. El consumo de antirretrovirales también es bajo, y en población de no trabajadores sexuales es un poco, digamos, moderado. Ahora, este estudio fue en el contexto del inicio del tratamiento antirretroviral, ¿okay? Estamos hablando de 2004 para arriba. Entonces, también es comprensible la cobertura del antirretroviral en este contexto. Se han utilizado cuestionarios, se ha extraído sangre, se ha tenido el consentimiento informado. Esto es importante, la parte bioética es muy importante. Estamos viendo ahora último, yo les digo como miembro del comité de ética, que muchos investigadores más ven por sus propios intereses que los intereses de la población de estudio, y eso es algo que nosotros los biólogos debemos saber cuidar más los intereses del paciente que mi mismo interés, ¿no?, por investigar. Entonces, esa es una cuestión importante. Bueno, se han hecho algunas metodologías para extracción de ADN en columna. Se han utilizado toda esta gama de primers para poder abordar todos los genes de interés para poder obtener resultados satisfactorios. Se ha realizado también metodologías como el HMA. También tenemos un colaborador que es Andrés Vázquez. Esta metodología es muy simple porque se basa en las características del ADN, denaturamos el ADN y lo volvemos a renaturar. Y si el paciente, por ejemplo, presenta diferentes subtipos de VIH, o sea, una infección mixta con diferentes subtipos, va a haber un mishmash, o sea, un falso apareamiento de hebras de ADN, pero si son cepas de subtipos iguales, el mishmash va a ser menos, y si es la misma cepa y no ha habido infección mixta, simplemente no va a haber mishmash. Entonces, cuando uno hace una electroforesis, lo que ve pues son estas conformaciones. En el primer caso se ve así y en el segundo caso se ve así. Entonces, esto es fácil de interpretar. Y con esta metodología podemos nosotros discriminar si hay presencia de mezclas y de poblaciones de VIH. También hemos recurrido a la clonación molecular porque necesitamos demostrar que esas poblaciones mixtas son realmente infecciones mixtas, y para eso clonamos el gen en vectores plasmídicos, transformamos células y hacemos la búsqueda de las colonias para determinar las variantes de VIH. Finalmente, el secuenciamiento genético, todo esto que ven acá, que es un conjunto de letras, en realidad es una gran información, es valiosa, ¿no? Es como buscar un diamante, ¿no? Esto es un diamante bruto, porque de acá se sacan muchas cosas, ¿no? Y acá el doctor, que es informático, lo sabe muy bien. Entonces, la informática en este sentido nos ha permitido resolver muchos problemas. Pero bueno, el análisis informático en realidad es un poco tedioso y requiere pues el análisis de muchas herramientas. En este caso nosotros hemos utilizado herramientas que han sido diseñadas para el análisis del ARN viral, específicamente para eso, de VIH. Y el análisis bioestadístico utilizando el paquete STATA para poder hacer análisis bioestadístico de tipo descriptivo, es decir, tablas de contingencia, inferencia estadística, o también para ver correlación entre variables dependientes y dependientes haciendo un análisis de regresión logística multivariada. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, lo que ven acá son los diferentes genes que se logró amplificar con los primers que les mostré. Y lo que observamos acá pues son el gen envoltura de la proteasa, transcriptasa reversa, GAC y polimerasa. El análisis de diversidad es lo que llama la atención, porque acá lo que vemos es que hemos hecho un análisis de diversidad donde hacemos un apareamiento, o sea, un alineamiento de secuencias, y vamos contabilizando dónde están las divergencias entre grupos. Primero lo hicimos a nivel de genes. ¿Cuál es la divergencia o la diversidad que hay a nivel de gen? Y lo que hemos encontrado es que hay una mayor diversidad genética a nivel de envoltura. Luego, a nivel de, hay una mayor tasa de transición de transversiones, también a nivel de polimerasa, etc. También hemos buscado la diversidad genética entre grupos, es decir, entre trabajadores sexuales y no trabajadores sexuales, utilizando cada uno de los genes
y también combinando todos los genes a través de la concatenación de genes. Y los datos que nos muestra este valor, que es el valor pi de diversidad genética, nos revela pues que existe una mayor diversidad genética a nivel de envoltura en trabajadores sexuales trans, pero en no trabajadores sexuales también existe una mayor diversidad genética a nivel de envoltura. Cuando se hizo el análisis de subtipos genéticos, todos los análisis que se hicieron comparando los grupos, en este caso cada uno de los marcadores genéticos analizados, tanto por Paul, E y K, nos reveló que todas las cepas de VIH eran subtipo B. Todos eran subtipo B. Incluso mezclando los tres marcadores, todos eran subtipo B. Entonces, si todos son subtipo B, ¿habrá algún rasgo de recombinación en cada uno de los marcadores? Entonces lo que nosotros analizamos fue la recombinación intergenética. Y a nivel del gen K, sí encontramos recombinación utilizando, como dije, herramientas de informática. Encontramos recombinación tipo BD, BG, BA, BD. A nivel de envoltura también BD, BB, etc. Y a nivel de Paul también encontramos BD, BK. O sea, principalmente la recombinación de tipo BD. Y comparamos también recombinantes versus no recombinantes entre trabajadores sexuales y no trabajadores sexuales y encontramos que había una mayor cantidad de recombinación a nivel de no trabajadores sexuales, a diferencia de los recombinantes en trabajadores sexuales. O sea, hubo mayor recombinación en no trabajadores sexuales. Entonces, si hay recombinación, ¿habrá infecciones mixtas? Buscamos infecciones mixtas utilizando la metodología que les mostré, ¿se acuerdan de naturación, renaturación? Lo que se encuentra arriba son las infecciones mixtas intersubtipos, o sea, entre subtipos diferentes, y lo que se encuentra abajo son infecciones mixtas intrasubtipos. Este es un ensayo que se hizo con cepas de referencia, o sea, todos los subtipos de VIH que pudimos nosotros recuperar a nivel de diferentes laboratorios del mundo que nos entregaron gentilmente. Hicimos una mezcla de todos ellos y lo probamos con nuestra metodología y vimos que los subtipos, que las infecciones mixtas intersubtipo generaban fragmentos en esta parte superior. Pero cuando hicimos la mezcla entre subtipos iguales, las bandas aparecían abajo. Entonces, si nosotros lo aplicamos en los pacientes, ¿qué es lo que encontramos? Que todas las bandas se van para abajo. Es decir, en algunos casos, los pacientes presentan infecciones mixtas, pero de tipo intrasubtipo, o sea, entre el mismo subtipo de VIH. Pero eso no queda ahí. Necesitamos demostrar realmente si son infecciones mixtas. Entonces, lo que hacemos es seleccionar alguna de estas muestras, y seleccionamos una, la cortamos del gel. Ahí está, la cortamos, la purificamos y la insertamos en un vector plasmídico. Sembramos en bacterias y seleccionamos las colonias. Estamos hablando de un paciente en particular. Y finalmente seleccionamos las clonas recombinantes, los plásmidos recombinantes y secuenciamos. Y a partir de todas estas colonias se hizo un análisis filogenético. ¿Qué fue lo que se encontró? Bueno, en este paciente en particular se generó este árbol filogenético donde se demostró que había un grupo que formaba un grupo monofilético y había otro grupo acá abajo que formaba un clúster diferente, ¿no? Totalmente distinto al primer grupo. Estamos hablando de un caso de un paciente, ¿okay? Un paciente. Es un paciente, muestra en su sangre todo este grupo de virus que forman un clado monofilético que lo hemos llamado linaje 1 y otro clado monofilético que lo hemos llamado linaje 2. Entonces, con eso hemos demostrado que en este paciente hay dos linajes distintos de VIH que en algún momento ingresaron los dos simultáneamente o de repente en diferentes momentos. ¿Okay?
Entonces, no lo sabemos porque, como dije, este es un estudio transversal. Se hace en un solo momento y no se sabría, no se podría demostrar si fue simultáneamente o en diferente tiempo, pero el paciente tiene una infección mixta de VIH. Con respecto al tropismo, analizamos cuáles son las cepas virales que son R5 y X4 en ambas poblaciones, tanto trabajadores sexuales como no trabajadores sexuales. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, encontramos una mayor proporción de cepas R5 tanto en población de trabajadores sexuales como no trabajadores sexuales. Pero lo que nos llamó la atención fue que las pocas cepas, que eran X4, presentaban una mayor carga viral que aquellas que eran R5. Y su CD4 era menor que el CD4 de la CR5. Por lo tanto, aquí se muestra pues, que las cepas X4 realmente son virulentas y están ocasionando problemas en los pacientes. Mutaciones. Ahora vamos a ver mutaciones. Para eso hemos analizado una región que es altamente conservada en VIH, que se conoce como región MHR. Esta región es altamente conservada porque tiene una importancia biológica dentro del virus. Y la sorpresa fue que nosotros encontramos mutaciones no conservadas en esta región altamente conservada. Y lo más importante era que estos cambios no conservados correspondían a sitios de unión estratégica entre proteínas funcionales. Carlos, ¿Sí? una consulta. En la diapositiva anterior de la X4, ¿en qué población más mayormente hay crisis? Las X4 X4. en general se encuentran en menor proporción en ambas poblaciones, tanto trabajadores sexuales como en no trabajadores sexuales. Pero si nosotros hacemos la comparación entre los dos grupos, vemos que hay un mayor porcentaje de poblaciones X4 en población de no trabajadores sexuales versus trabajadores sexuales. ¿Sí? Esto también es discutible, porque entonces estaríamos hablando que en esta población el virus tiene más tiempo, ¿verdad? Tiene más tiempo, versus esta población que tiene menos tiempo, que las infecciones han sido recientes. Bueno, les había mencionado que la hipermutación era rarísima, pero sí nosotros encontramos un caso de hipermutación en una muestra de una trabajadora sexual, y acá se muestra pues que la hipermutación se había generado tanto a nivel de proteasa como en transcriptasa reversa, y presentaba muchas mutaciones inusuales y también codones stop que son altamente, digamos, deleterias para el virus. El perfil de genotipo de la resistencia. Fíjense, esta figura nos muestra el perfil de resistencia tanto en trabajadores sexuales como en no trabajadores sexuales. Y lo que se observa en estas barras es la resistencia primaria, esta es la resistencia adquirida. Esta es la resistencia transmitida, resistencia adquirida. Resistencia transmitida, resistencia adquirida. ¿Dónde encontramos más resistencia adquirida? En la población de no trabajadores sexuales. ¿Dónde encontramos más resistencia transmitida? En población de trabajadores sexuales. Entonces lo que nos muestra esta tabla o esta figura es que en población de trabajadores sexuales hay mayor tasa de resistencia transmitida. Y si nosotros comparamos por sexo, es decir, hombre versus mujer, vamos a encontrar casi la misma figura entre población de trabajadores sexuales versus no trabajadores sexuales. Lo que se muestra en rojo vendrían a ser los varones y en azul las mujeres. ¿Dónde encontramos resistencia transmitida? En mujeres. En mujeres encontramos principalmente en ambos grupos, en población de trabajadores sexuales y en población de no trabajadores sexuales. Mientras que la resistencia adquirida se encuentra en mayor porcentaje en población de varones, de población de no trabajadores sexuales y en población de trabajadores sexuales. Entonces, ¿qué nos dice esta figura? ¿Quiénes son las víctimas en esta historia? Las mujeres. Las mujeres. ¿Por qué razón?
porque son las que presentan resistencia transmitida, a diferencia de los varones que presentan mayor porcentaje de resistencia adquirida. Pero en el caso de los trabajadores sexuales encontramos un mayor porcentaje de resistencia transmitida versus la población de no trabajadores sexuales. ¿Okay? Entonces encontramos aquí dos escenarios. Primero, mujeres principalmente con resistencia transmitida, independientemente si son trabajadores sexuales o no, y hombres trabajadores sexuales que presentan una mayor tasa de resistencia transmitida que varones no trabajadores sexuales. ¿Okay? Bien, ahora vamos a relacionar los datos moleculares versus los datos epidemiológicos, a ver qué cosa podemos encontrar. Y para eso hicimos un primer análisis de riesgo para ver cuál era el riesgo de tener este tipo de eventos de evolución molecular versus los datos epidemiológicos. Y lo que nos muestra, lo que se encuentra en círculos rojos nos revela que existe un mayor riesgo de resistencia primaria del trabajador sexual. ¿Okay? O sea, para tener una resistencia primaria, o sea, una resistencia transmitida, esto se encuentra en mayor riesgo en ser trabajador sexual. Asimismo, tener tratamiento antirretroviral es un riesgo para la resistencia en general. Y finalmente, tener un CD4 menor de 200 es un riesgo de resistencia adquirida. Entonces, esto se relaciona un poco con lo que habíamos visto en las anteriores barras. Ser trabajador sexual es un riesgo para tener resistencia adquirida. Perdón, resistencia transmitida o resistencia primaria, que es lo mismo. Y finalmente el riesgo de los eventos moleculares, haciendo un match entre ellos, nos revela que la infección mixta presenta un alto riesgo, mejor dicho, existe un alto riesgo de tener resistencia en general al tener infección mixta. O sea, la infección mixta podría estar relacionada, pero no, todavía no está demostrado, pero podría tener una relación con la resistencia en general. Entonces, al evaluar ahora los valores P para encontrar una vinculación entre los datos epidemiológicos versus los datos de evolución, lo que encontramos de manera significativa es que ejercer el trabajo sexual efectivamente está relacionado con la resistencia transmitida o resistencia primaria, y que el trabajo sexual también está relacionado con el tropismo viral del virus, es decir, tropismo R5. ¿Esto qué significa? Que en el trabajo sexual existe una infección frecuente, una infección constante y temprana del virus, porque están relacionados con virus R5, y que esta transmisión está relacionada con la resistencia transmitida. O sea, hay resistencia a los antirretrovirales por la infección temprana en los trabajadores sexuales. Y luego hemos cotejado los datos de evolución molecular entre sí, y lo que nos muestra es que la infección mixta está relacionada con la resistencia transmitida y que la recombinación está relacionada con el tropismo R5 y que el tropismo R5 también está relacionado con la resistencia a los antirretrovirales en general. Entonces, lo que nos muestra esta tabla es que efectivamente la infección mixta no solamente es riesgo de tener resistencia adquirida, sino que está relacionada con la resistencia primaria, y que esto también está relacionado con el tropismo, es decir, con las infecciones tempranas que hay en VIH, y que estas infecciones tempranas promueven las infecciones mixtas y probablemente también la recombinación, y que la recombinación, cuando hay recombinación, ¿se acuerdan? Una cepa que es resistente a un fármaco se recombina con otro resistente a otro fármaco, puede generar una resistencia a los antirretrovirales. Entonces, todos estos datos nos llevó a construir el siguiente esquema. Es que es un modelo de transmisión, es decir, entre una población de trabajadores sexuales versus una población de no trabajadores sexuales. Los datos anteriormente
nos muestran en esta figura es que un cliente peruano infectado con VIH resistente transmite el virus a un trabajador sexual, pero esto puede ser también bidireccional, es decir, un trabajador sexual puede transmitir a un cliente, pero el riesgo está en que el trabajador sexual tiene muchas parejas sexuales y esto aumenta el riesgo de las infecciones mixtas. Al haber infección mixta, entonces hay recombinación, y al haber recombinación está relacionado con la presencia de resistencia a los antirretrovirales y también relacionado con la alta diversidad genética que se ha observado en esta población de riesgo. Lo que no ocurre con los no trabajadores sexuales, que efectivamente hay infección mixta, sí, se ha encontrado infección mixta entre ellos, pero el riesgo de tener resistencia a los antirretrovirales está más dado por la ingesta o el tratamiento antirretroviral de por sí, más no por la misma transmisión de ser más resistente. Por lo tanto, aquí, como hay un menor intercambio de parejas sexuales, la variabilidad genética que se controla también es menor. En conclusión, la evolución molecular entre ambas poblaciones de riesgo es diferente de acuerdo a sus características epidemiológicas y comportamiento sexual. El VIH que infecta a la población de trabajadores sexuales presenta una mayor diversidad genética que el grupo de no trabajadores sexuales a nivel de cultura. El subtipo genético que circula en ambas poblaciones es el B, pero también se han encontrado recombinación del tipo BD. Las infecciones mixtas con variantes genéticas es un evento común independiente del grupo de riesgo, pero en trabajadores sexuales está involucrada en la resistencia primaria o resistencia adquirida. La población de trabajadores sexuales presentó eventos de hipermutación y mutaciones inusuales, como el caso que lo he mostrado ahora, lo cual no se detectó en no trabajadores sexuales. Se reporta por primera vez una alta frecuencia de mutaciones deleterias en regiones conservadas. Esto sí es importante porque no se había visto anteriormente estas mutaciones. También se demuestra que el tropismo del VIH en ambas poblaciones es mayoritariamente de tipo R5. Estas se vendrían a ser las conclusiones. Y lo que se viene es este estudio que estamos haciendo actualmente. Lo que habíamos visto en este estudio es un corte transversal, pero lo que se va a hacer ahora, o lo que se está haciendo y que se va a terminar este año, esperemos, es una cohorte. Es decir, estamos ahora investigando a la población de no trabajadores sexuales y trabajadores sexuales, pero esta vez a través del tiempo. Y lo estamos viendo en un tiempo 1 y en un tiempo 2. Entonces, lo que estamos haciendo entonces es analizar todos los eventos que les he mencionado anteriormente y verlo en un tiempo 1 versus un tiempo 2, con el fin de poder evaluar si efectivamente el comportamiento sexual de riesgo de los trabajadores sexuales de alguna forma está involucrado en promover la presencia de estos eventos que intervienen en la evolución molecular del VIH, a diferencia de la población de los trabajadores sexuales. Y esta vendría a ser nuestra hipótesis, y eso sería todo. Así que en la siguiente charla ya será para una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Preguntas, por favor, del público. Sí. Una consulta, de los subtipos, ¿cuál sería el más peligroso y el menos peligroso? Bueno, la literatura menciona que los subtipos genéticos sí tienen o sí están relacionados con la virulencia. El subtipo más prevalente es el B, pero el más virulento es el subtipo D, a diferencia del A, que es el menos virulento. Entonces tenemos esto, ¿cómo se ha demostrado? A través de algunos estudios que se han hecho in vitro con células infectadas con VIH de diferentes subtipos. Se ha determinado la carga viral y la presencia de sincitios o vacíos o lisis celular a causa de estos virus. Es un estudio que se hizo en Argentina. Entonces, el subtipo A es el menos virulento, el subtipo D es el más virulento. Sí.
Buenas noches, Cruz. Con respecto a las pruebas que hay de VIH o de White Blood, ¿qué es lo que detecta principalmente esta prueba? ¿Es para un tipo determinado o es en forma general algo común en todas las cepas? Sí, es una buena pregunta. Las pruebas inmunológicas que también se vienen utilizando sí presentan epítopes para todos los subtipos. Pero hay pruebas serológicas que sí diferencian el VIH-1 del VIH-2. La general que se aplica, o sea, cuando uno va a hacer una prueba de VIH-B, ¿qué es lo que principalmente está detectando? Acá en el Perú, como mostré en las diapositivas, predomina el subtipo B. Entonces nosotros podríamos asumir que en la población general el subtipo B es el más prevalente. Pero las pruebas serológicas pueden detectar todos los subtipos indiferencialmente de VIH-1. Pero sí pueden diferenciar VIH-1 de VIH-2. No diferencian subtipos. Entonces uno que hace el prueba debería hacer otra prueba para ver qué tipo de... Correcto. Si uno quiere saber el subtipo, recurriría a las pruebas moleculares, que son las indicadas para determinar los subtipos genéticos. ¿Alguien más tiene preguntas? A ver, tiene tiempo hasta que lleguen. Carlos, voy a soñar un poquito. En la parte inicial de la exposición hablaste que la célula se infecta de dos formas. No, hay una llave que hace que ingrese el virus no es el R5 o el R4, ¿verdad? Hay estudios a nivel mundial donde puedan determinar y cerrar esas puertas y ya se sabe por dónde entran. Hay estudios donde nos digan, nos demuestran, nos den indicios de que por ahí se puede buscar la cura. Sí, justamente las ideas vienen de los casos que uno encuentra. Y en África, por ejemplo, se descubrió un grupo de trabajadoras sexuales que no progresaba a SIDA, que se mantenían muy bien de salud. Cuando se analizó este grupo de trabajadoras sexuales de Burkina Faso, se descubrió que efectivamente tenían un genotipo diferente, es decir, tenían un genotipo en su ADN que evitaba que el VIH infecte. Primero que infecte, porque algunas trabajadoras sexuales eran infectadas pero no progresaban a SIDA y otras estaban limpias de VIH. Entonces se determinó que hay sí algunas variantes genéticas que ayudan a que el virus no logre ingresar, justamente porque tienen alterada la proteína, que es la llave, que es la cerradura para que el VIH pueda ingresar. Entonces es el CCR5. Esto también se ha visto en población caucásica, en población europea. Es la mutación CCR5-beta32. Es una mutación que hace que el virus no logre ingresar, pero solo funciona para virus R5. No se ha encontrado hasta ahora una mutación de CXR4 que evite que el X4 pueda ingresar. Pero acuérdate que el virus R5 es el primero que llega, ¿okay? Es el primero que llega y que infecta. Entonces, ¿qué fármacos se han hecho? Los bloqueadores de entrada. Los bloqueadores de entrada son como cubiertas en la cerradura. Bloquean la llave, bloquean la cerradura. Entonces cuando el virus viene con su llave ya no puede entrar. Entonces estos bloqueadores de entrada, entre ellos está el Maraviroc, que lo utiliza el Ministerio de Salud actualmente, está dando muy buenos resultados cuando el paciente está muy mal, pero no funciona si el virus cambia de tropismo de R5 a X4. Entonces para eso hay que hacer una prueba de tropismo para saber si el paciente realmente va a responder al tratamiento. Mientras tanto, todavía se siguen desarrollando fármacos para el otro receptor, el CXR4. Pero hay problemas también porque el virus puede reconocer otro tipo de células, no necesariamente los que tengan estos receptores. Sí. ¿Qué avances hay con respecto, por ahí, una vez leí sobre las vacunas contra el SIDA? Bueno, sí
se han hecho avances importantes con respecto a la vacuna. Las primeras vacunas que llegaron hasta la fase 3, hasta ahí nomás se quedaron porque desafortunadamente solamente existe una protección de 40% a 60%. No hay más de protección. Esto se ha hecho porque ustedes saben que en la fase 1 solamente se analiza un pequeño grupo. A medida que van pasando de fases, va aumentando la población de estudio. Entonces, en la fase 1 solamente se evalúa si la proteína que uno está utilizando para la vacuna es tóxica o no. En la fase 2 se evalúa población de alto riesgo. Y en la fase 3 ya se vacuna al paciente y se espera ver si ha habido infección o no. Y ha habido infección. Entonces las vacunas hasta ahora que se hacen con base a proteínas que generen anticuerpos no están funcionando. ¿Cuáles son las proteínas que funcionan o que podrían funcionar? Por ejemplo, aquellas que sean con base a respuestas celulares, que motiven la respuesta celular. La respuesta celular en VIH es importante. Lo que es el VIH es modular la respuesta celular. Entonces, a través de sus dominios genera apoptosis en muchas células que presentan sus proteínas. Son células que no tienen VIH, pero tienen proteínas en la membrana. Entonces, lo que hace es generar apoptosis en ella o muerte celular por las células citotóxicas. Entonces, lo que hay que hacer es modular esta respuesta celular y hacerla más efectiva. Un grupo español, por ejemplo, lo que hizo fue generar una respuesta celular, pero con base a la cepa viral que circulaba del paciente. Entonces, sacó esa cepa viral, trabajó in vitro, generó una respuesta celular, seleccionó la cepa celular y la volvió a introducir en el paciente y dio una buena respuesta. Pero todo este trabajo es bien engorroso y tiene mucho tiempo. Imagínense hacer esto en los 20.000 pacientes que tenemos actualmente en nuestro país. Entonces es muy, muy difícil. Y otros intentos que se han hecho con respecto al virus es, por ejemplo, trabajar con dosis bajas de antirretrovirales. Por ejemplo, en pacientes con alto riesgo, ellos utilizan, por ejemplo, lubricantes. Entonces los lubricantes con 5% de tenofovir puede disminuir efectivamente la transmisión del VIH. Entonces es un tipo de vacuna no activa sino pasiva que se puede utilizar para prevenir, en este caso, la transmisión de este virus. Con 5% de tenofovir es suficiente y se puede hacer. Pero se ha visto, por ejemplo, en primates 60% más de protección. Otra cosa es, por ejemplo, la circuncisión. Ya ha sido presentada hace muchos años, hace como 13 años atrás, y actualmente ya la OMS lo ha adoptado como una política. Entonces, pacientes circuncidados tienen menos riesgo de infectarse que pacientes no circuncidados. Entonces, esto sí es importante, ¿no? Entonces, a circuncidarse los que tienen alto riesgo de transmisión. Se recomienda la circuncisión, entonces. Se recomienda la circuncisión. Sí. Mire, no tengo conocimiento, pero creo que el blanco de los antirretrovirales suelen ser actualmente secuencias no conservadas, ¿no? Y justamente esas son secuencias como la región POL que usted estaba diciendo de repente, y no se generaría con el uso frecuente de retrovirales o demasiado no oportuno de repente una resistencia en esos pacientes. No sé si habrá fármacos que vayan contra regiones más bien conservadas que todos los otros subtipos tengan y que realmente puedan ser más efectivos. No sé, eso es una pregunta que... Bueno, los fármacos van dirigidos hacia el sitio activo de las enzimas, porque básicamente son enzimas las que queremos nosotros frenar la actividad. Está la proteasa, la transcriptasa reversa y la integrasa. Entonces los fármacos van dirigidos a inhibir, son inhibidores competitivos y no competitivos. Estos fármacos copian la secuencia análoga del nucleótido y entonces son incorporados en la secuencia del VIH de manera competitiva, y esto hace que se detenga la replicación. Por lo tanto, la enzima deja de funcionar
porque adopta un análogo del nucleótido y esto actúa como si fuera un inhibidor. Entonces, los inhibidores han sido diseñados justamente para que la enzima los pueda adoptar y actuar sobre su sitio activo. Por lo tanto, siempre va a haber una selección. O sea, los antirretrovirales siempre van a seleccionar aquellos virus que puedan escapar, porque tienen mutaciones, de la adopción de estos análogos de nucleótidos y no nucleótidos. En el caso de las integrasas también es lo mismo. Las mutaciones cambian el folding de las proteínas. Normalmente las proteínas, cuando cambian de folding, se vuelven ya no funcionales. Pero el virus ha adoptado una nueva estrategia, que es generar mutaciones compensatorias. Entonces el folding, al cambiar, las mutaciones compensatorias le devuelven el folding anterior, el folding nativo, y entonces la proteína sigue siendo funcional. Entonces, no se trata solamente de buscar fármacos inhibidores, sino también atacar por diferentes flancos. Entonces, el tratamiento antirretroviral de por sí no solamente se centra en inhibidores de proteasas, transcriptasas o integrasas, sino también se centra en ¿cómo se llaman estos? Los inhibidores de entrada. ¿Maraviro qué es? Giovanni, ayúdame. Inhibidor de Son inhibidores de entrada. También se centra en estos. Y también hay otros factores que debemos considerar. Por ejemplo, hemos visto acá en este estudio que las infecciones mixtas es un factor de riesgo y está relacionado con la presencia de resistencia. Entonces, debemos considerar también el comportamiento sexual de la población. O sea, si nosotros no atacamos desde el punto de vista antropológico, social, farmacológico, o sea, por diferentes flancos, el VIH siempre va a estar ganando esta batalla, ¿no? Entonces necesitamos educar a la población en primera instancia. Si educamos a la población, los fármacos van a ser más eficaces. Hemos visto, por ejemplo, poblaciones que reciben tratamiento antirretroviral y porque creen que su carga viral es indetectable, siguen teniendo sexo, sin protección. Entonces, eso es una conducta de riesgo de transmisión de cepas resistentes. Entonces, siempre el VIH va a variar, eso es indudable, ¿no? Ya hemos visto los factores que actúan en la evolución del VIH. ¿Cuál de todos estos factores podemos nosotros atacar? Algunos son viables, otros tal vez un poco más difíciles. Pero si ya los tenemos bien caracterizados, podemos centrarnos en eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los factores? La diversidad genética, la recombinación, las infecciones mixtas, todas estas cosas se pueden evitar, pero necesitamos educar a la población en primera instancia. Y después ya de eso facilitará más el trabajo de la comunidad científica. Sí. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a las parejas discordantes, ¿hay alguna respuesta a nivel molecular por qué se presentan estos casos? Sí, no se ha hecho estudios de parejas discordantes a nivel molecular. Lo que se ha visto es que existen ciertos factores en la población que lo protegen contra la infección por VIH. Nuestra población, por ejemplo, es una población mestiza. Tenemos, como dicen, de Inga y de Mandinga. Y es muy probable que en nuestra población haya factores genéticos que vengan de población europea que nos están protegiendo contra la infección. Y en contraste, también hay factores genéticos que podrían promover a que nosotros progresemos así rápidamente. Entonces, estos casos de parejas discordantes tienen que ser estudiadas. Desafortunadamente no las estamos estudiando, las estamos dejando escapar. Y muchas veces tiene que ver también la asequibilidad del paciente, ¿no? El paciente a veces no quiere saber nada. Entonces, un investigador tampoco puede coaccionar, no puede tampoco darle un dinero para que intervenga en su estudio. Esas son algunas barreras, ¿no? que debemos superar. Pero sí, el caso de las parejas discordantes es un caso muy interesante porque pueden haber factores genéticos involucrados. Es muy claro. Sí. Disculpe, ya me estoy yendo un poco para la situación política que no debería de ser tan... No, este no es un problema netamente científico, es también político y social, pero claro. De alguna manera, ¿no? Porque justamente se estudian poblaciones de trabajadores sexuales, trans,
o no trans o mujeres, pero el problema está en que de repente una de las cosas que hace Primer Mundo es tener zonas rosas, o sea, donde se identifique a toda esta población y donde esté adecuadamente revisada, registrada y se les haga los monitoreos adecuados. En todo caso ya se cerraría un poco más la población. En cambio, al estar de forma clandestina, en grupos, en lugares que normalmente ustedes conocen porque saben que los parroquianos actúan en esos lugares, no se establezca de repente un límite para la población a estudiar. Ya, como dice, se estudia porque se conoce esos sitios a esas personas, pero no porque realmente, como en otros lugares, esté debidamente registrado, o eso nos ayudaría de repente, o los datos que ustedes están teniendo, a modificar el pensamiento de los padres de la patria de repente como para acelerar ese proceso de registro de esos trabajadores sexuales que de todas maneras prestan servicios porque hay gente que recurre a ellos, no sé. Bueno, sí, es un buen punto. Nosotros, por ejemplo, en este estudio que estamos haciendo del seguimiento de los trabajadores sexuales, nos hemos dado cuenta pues, que es una población muy escurridiza. No hemos podido reclutar a los pacientes en el tiempo 2. En el tiempo 1 sí venían muy contentos, pero en el tiempo 2 ya no estaban. Ya fue muy difícil y ha sido muy difícil volver a detectar a la misma población en el tiempo 1. Y esto se debe a que la mayoría de los trabajadores sexuales, sean mujeres u hombres, cambian de nombre, cambian de identificación, cambian de lugar, se van a otro país, se van a otro sitio. Entonces es muy difícil porque la policía los busca, ¿no? Los quiere arrestar, los quiere llevar, etc. Entonces, digamos que es una población vulnerable. Pero hay un punto importante que tú has tocado, ¿no? La legalización. ¿Hasta cuán importante sería legalizar la prostitución? Para nosotros del MINSA sería algo práctico, ¿no? Tener registrados a toditos. Pero si se va a legalizar, si se llegara a legalizar, ellos tendrían que pagar un impuesto, ¿cierto? Para poder ejercer la prostitución o el trabajo sexual. Y también los clientes tendrían que pagar un impuesto. Habría una boleta, qué sé yo. ¿Sí? Parece muy irrisorio. ¿Es factible este tipo de situación? O sea, realmente vayamos a la coyuntura social. ¿Por qué hay trabajo sexual en trabajadores sexuales? Trans. ¿Por qué el transgénero, por qué el trabajador sexual trans recurre a esto? Porque no tiene otra cosa que hacer. O es peluquería o es prostitución. Nadie le da trabajo a un trans. ¿Ustedes han visto un médico trans? ¿Han visto una enfermera trans? Es muy raro, ¿no? Muy raro. A ver, si yo fuera un trans y estoy haciendo un estudio, ¿ustedes me verían con seriedad? Hay un ámbito de discriminación. Quieras o no, hay discriminación. Hay digamos, una fobia a este tipo de grupos, incluso entre ellos mismos hay fobias. Entonces, se tiene que educar a la población, no se tiene que promover. No es que yo reparto píldoras el día siguiente o reparto condones y se acabó el asunto. Es educar a la población desde el punto de vista moral, ético. Educar a nuestros hijos, ¿no? Hijo, esto no está bien, ¿no? Lo que estás haciendo, ¿no? De repente los estamos incitando a la pornografía, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Esto que parece muy irrisorio, que de repente nosotros decimos, bueno, todos hemos pasado por pornografía, películas triple X, qué sé yo. En algunas personas cala hondo y terminan siendo lo que son. O sea, no es una cosa tan simple como se ve. Y no es estudiado, no está muy bien estudiado. Un trabajador sexual trans necesita acostarse con un hombre para sentirse mujer. Es un estudio que salió por Carlos Cáceres. Y el cliente le exige hacerlo sin condón. Y él por no perder el cliente lo hace. Entonces estas cosas se tienen que estudiar y se tienen que educar. Entonces no va más allá de la legalización o de las inscripciones, ¿no? Va la educación en las familias. Creo que ese es el punto. Carlos, te dice una preguntita. Sí. Se ha hablado, digamos, la variabilidad genética del VIH
en diversos tipos de población sexual, ¿no? ¿Existe algún denominador común, por ejemplo, de la población HSH, trabajadora sexual, el MSH, población general? Algo que lo que identifique, digamos, no diga, bueno, proviene de este tipo de grupos sexuales. Sí, esa es una buena pregunta. Nosotros hemos querido saber si efectivamente se forma un clado de trabajadores sexuales por aquí y otro clado de no trabajadores sexuales por acá. Eso hubiera sido muy bonito encontrar, pero no. Todo se mezcla. Y es porque la red sexual es muy compleja. Es muy compleja. Entonces, lo que sí nosotros hemos visto es que en población general, y esto es otro estudio que estamos haciendo, muy aparte de este, en población general hay una mayor diversidad genética, mayor recombinación y probablemente mayor resistencia que en población de trabajadores sexuales. Y esto se debe a que la evolución de este paso a este paso hace que el virus vaya cambiando, y al final, si este virus partió como B durante este transcurso, se va convirtiendo en B, D, BA, se va haciendo resistente, se va haciendo recombinante, y todo ese virus monstruoso que se generó durante todo ese paso, al final llega en un bebé. ¿Okay? Y es lo que estamos viendo nosotros. Analizamos también pacientes pediátricos, son virus que parece que detrás de su material genético hay toda una historia de recombinación, de transmisión de mutación de resistencia. Todas las cosas que yo les he contado en esta población de alto riesgo, lo estamos encontrando en pacientes pediátricos. Entonces, realmente no podemos distinguir la diversidad genética entre poblaciones, pero sí podemos ver que el virus se va transformando a un virus mucho más virulento y con mayor capacidad replicativa en población genética. Desafortunadamente. Sí. Usted ha dividido entre trabajador sexual y no sexual. ¿Puedo decir que entre los trabajadores sexuales hizo una distinción entre, se puede decir, homosexuales y no homosexuales? Si hay algo que se pudo acotar o determinar en ellos, o bueno, es distinto. Primeras diferencias son epidemiológicas, ¿no? Si nosotros comparamos a los hombres versus las mujeres, todos los hombres incluidos en el estudio son trans, son transgénero. Las mujeres son trabajadores sexuales. Ambos se dedican a trabajo sexual. Epidemiológicamente hablando, son diferentes, por completo. El 80% de los transgéneros siguen creciendo a trabajo sexual. En mujeres es el 55%. Los transgéneros viajan, las mujeres se quedan. Los transgéneros consumen mucha droga, las mujeres muy poco. Nada, ¿no? Vimos que era cero. Cero. Y finalmente, pues a nivel molecular no hay distingos, pero sí hemos visto, por ejemplo, que a nivel de infecciones mixtas sí hay diferencias. Las mujeres, trabajadoras sexuales, no presentan infecciones mixtas, pero los hombres sí. Y a nivel de resistencia transmitida, las mujeres son más resistencia, en el caso de trans, es mayor el porcentaje de resistencia transmitida que en el caso de las mujeres. Transmitida. Bien, entonces, Carlitos, no queda más que agradecerte y comprometerte para una próxima charla, ya que tu trabajo lo tienes de tiempo investigando en VIH. Entonces, el Consejo Regional 7 te hace entrega de un